Eterna, y nuestro destino es el cielo. Cuando antes nuestro destino era separados de Dios, obviamente en el infierno. Hay dos destinos, el cielo y el infierno. Hay dos caminos, el ancho que lleva a la perdición, a la destrucción, al infierno, y el angosto que lleva al cielo. Y por 2 domingos hemos visto o hablado de la obra de Cristo, su muerte, sepultura, resurrección, ascensión, etc. Todo fue por nosotros. ¿Cuántos dicen gracias al Señor? Ahora, una pregunta: ¿cuántos quieren más del Señor? A ver, otra vez lo voy a hacer. ¿Cuántos quieren más del Señor? Amén. Bueno, Él ya nos dio todo. Pero el asunto es de que Él quiere más de nosotros. ¿Cuántos dicen, yo voy a darle más de mí al Señor? Ahí bajaron contundentemente el número de manos. ¿Cuántos le van a dar más al Señor de tu vida? Eso es lo que verdaderamente transforma nuestra vida, porque Él ya dio todo y sigue dándonos, aún hasta sin pedirle muchas veces. Pero ¿qué tanto tiene Él de nosotros? Esa es la gran diferencia hoy en día como cristianos. ¿Cuánto tenía el Señor de Pedro? Todo. ¿Y de Pablo? ¿Y de Juan? ¿Y de Felipe? ¿Y de Jacobo? ¿Y de miles y miles y miles de cristianos? ¿Cuánto tuvo de Esteban? Todo, al grado que él no le importó que lo mataran, ni los demás. Así que el asunto hoy en día es cuánto de nosotros tiene el Señor. Y ahí las cosas se ponen complicadas, porque muchas veces nosotros le damos muy poquitito, cuando Él dio todo. De tal manera nos amó Dios el Padre que dio a su Hijo unigénito. Y de tal manera nos amó Cristo que estuvo dispuesto a dejar su gloria. Se despojó a sí mismo, dice el apóstol Pablo, y se hizo semejante a nosotros. Y se hizo además obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Él nos dio todo. ¿Y nosotros? Pregúntale al de al lado si tienes qué tanto le has entregado al Señor de tu vida. Ahora, quiero hablar de una promesa que el Señor hizo, que es, yo le titulé, más bendiciones en Cristo, más de las que ya hemos visto. Y Hechos capítulo 1, el Señor está con sus discípulos y Lucas le escribe esta segunda carta a Teófilo. No se habla mucho de Teófilo en la Biblia, pero era una persona probablemente importante en cuanto a posición social, política, económica, y era alguien a quien Lucas estimaba. Le escribió, le mandó en principio el evangelio que se conoce como Evangelio de Lucas a Teófilo. Y aquí le dice en la primera carta, te hablé de todo lo que Jesús hizo, empezó a hacer y hizo, etcétera. Y tú lees el Evangelio de Lucas y es preciosísimo, todos son preciosos. Pero aquí es la segunda vez que le escribe a Teófilo y le dice, te quiero escribir después de haber indagado diligentemente
lo que Dios siguió haciendo a través de sus discípulos. ¿Quiénes somos el cuerpo de Cristo? Nosotros, a través de nosotros sigue obrando nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Lucas le escribe y le dice, versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas innegables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran ¿qué? La promesa del Padre, la cual Él ya les había dicho. Lucas 24, Juan 14, 15, 16. Tú puedes leer cómo Jesús les había hablado de la promesa del Padre. Dijo, ustedes ya lo escucharon de mí, entonces espérense en Jerusalén. Versículo 5, porque Juan, o sea, Juan el Bautista, a él se refiere aquí. Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos dicen amén? ¿Habían recibido ya bendiciones los discípulos? Sí. Ahora venía otra gran bendición. Y yo digo, el perdón de los pecados, de nuestros pecados, al confiar en Jesús, nos llevó al punto donde ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y Jesús les dijo, no se vayan, esperen la promesa. ¿Cuántos saben que el Señor siempre cumple sus promesas? 10 días después, el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo. Y en esos 10 días ellos estuvieron en el aposento alto, orando, alabando al Señor y esperando. ¿A cuánto les cuesta trabajo esperar? Todos nos cuesta trabajo, ¿no? Espérate poquito. Híjole. Bueno, así que en la última reunión que el Señor tuvo con sus discípulos, porque ya en ese punto iba a ascender, les repite la promesa. Y lo más seguro es que todos ellos ya habían sido bautizados con agua. Varios de ellos habían sido discípulos de Juan el Bautista. El mismo Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en agua. Pero ahora viene un bautismo diferente. El bautismo con el Espíritu Santo, que es Dios. El Espíritu Santo es ¿qué? Es Dios. Por eso Jesús les dijo, miren, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar desamparados. Yo enviaré el Espíritu Santo, que es la promesa de mi Padre, a otro consolador. La palabra original es paracletos, alguien que está contigo para ayudarte. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos ayuda en todo, hermanos. Hace muchas cosas, lo vamos a ver en esta ocasión y el próximo domingo seguimos. Pero el bautismo de agua es externo. El del Espíritu Santo es dentro de nosotros, pero se manifiesta en lo externo también. Y todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios es parte del cuerpo de Cristo. Y el versículo 6 de Hechos 1 dice que ahí el Señor empieza a ascender y los discípulos se quedaron viéndolo cómo iba ascendiendo. No fue
así en un segundo, sino que les dio tiempo de estar ahí. Y dos varones, dos ángeles, ahí los menciona como varones, les dijeron: ¿qué están viendo? Así como lo han visto irse, así vendrá. ¿Cuánto lo están esperando, hermanos? Yo digo, ya ven, Señor Jesús. Ya. Mira, oportunidades les ha dado a todos, ¿sí o no? No hay nadie que pueda decir que no tuvo una oportunidad de conocerle, de confiar en Él y de nacer de nuevo. Versículo 8 les dice: pero recibiréis poder. Ahora fíjate, más bendiciones. Dice que vamos a recibir ¿qué? Poder en nuestras vidas también. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cumplieron el mandato del Señor después de haber recibido el Espíritu Santo los discípulos? Sí, porque nosotros somos de lo último de la tierra. O sea, en ese tiempo, en el Medio Oriente no sabían del continente americano, menos de México, ni de otros países. Así que fíjate, cuando vino el Espíritu Santo les dio tal poder, tal valentía, que no les importó nada sino obedecer a aquel que los había salvado. ¿Cuántos creen que hoy en día se requiere de esto de la iglesia de Cristo? Urge, se necesita. Mira, ¿a cuánto les compartió alguien aquí? A mí también. ¿Y a cuánto les hemos compartido nosotros? Ahora, a veces decimos, no, es que con él ni vale la pena. Todas las almas valen un precio grandísimo, al grado que Jesús murió por todos. Además, todos los seres humanos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que no importa ni la edad, ni la nacionalidad, ni el color, ni nada. Todos merecen que les compartamos el evangelio. Pablo decía, soy deudor. ¿Te acuerdas? En cuanto al evangelio, soy deudor de judíos y de griegos. Allí abarcaba todas las clases sociales y razas o regiones del mundo. Así que, ¿quién es el Espíritu Santo? Ya dijimos, ¿quién es? Dios. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo? Porque tú le puedes decir a alguien, pues el Espíritu Santo es Dios, pero ¿qué dice la Biblia? Porque siempre lo que nosotros compartimos y lo que hacemos es de acuerdo a lo que dice ¿dónde? En la Biblia, que es la palabra inspirada de Dios. ¿Quién la inspiró? Dios. La inspiró y alternativamente dice la palabra de Cristo, la palabra de Dios, la inspiración del Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así que la Biblia nos dice quién es el Espíritu Santo y lo que hace además el Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo es eterno porque es Dios, no tiene principio ni tiene fin. Hebreos 9:14, ahí lo puedes encontrar.
No vamos a ir a todos los pasajes, yo te lo dejo ahí. Pero no solo es eterno, es omnipresente, igual que el Padre, igual que el Hijo. El Salmo 139, versículo 7, dice el salmista, es David en este caso: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En los cielos. Pero ¿dónde está ahorita aquí con nosotros? Dentro de nosotros y con nosotros. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, ¿quién está ahí? El Espíritu Santo. Aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea que por lejos que estemos, que nos lleven a un lado o a otro por diversas circunstancias, ahí está el Señor, hermanos. Es omnipotente también. ¿Esos son atributos solo de quién? De Dios. Ahora, hago este pequeño paréntesis. Algunas religiones le han atribuido estos atributos a otras personas. Nadie puede tener estos atributos, solamente Dios. Él es omnipotente. ¿Se acuerdan cuando el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y María le dijo, esto es imposible? ¿Y qué le dijo el ángel? No hay nada imposible para Dios. Lucas 1:35. Y hay otros muchos pasajes que hablan de esto. Pero también Él es omnisciente. Todo lo sabe. Ahora, imagínate, vive dentro de cada creyente. La Escritura dice, ¿quién conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? Ahora, ¿quién conoce las cosas tuyas y las mías más que cualquier otra persona? El Espíritu Santo, si es que vive en ti. Si no, pues no eres cristiano. Ahorita vamos a ver por qué. Así que Él es omnipotente y es omnisciente. En Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí empieza Dios la creación. Y dijo Dios, hágase la luz. Pero cuando crea al hombre dice, hagamos. Ya vimos en Dios el Padre, el nombre Elohim es plural. Dice, hagamos. ¿Quién estaba ahí? El Espíritu Santo de Dios poniendo orden. ¿Qué crees que es lo primero que quiere hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas? Poner orden. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Cómo vive la gente sin Cristo? Desordenada y vacía. ¿Qué necesita? A Cristo y que el Espíritu Santo venga y ponga orden. Espero que si nosotros estamos viviendo en una forma desordenada y vacía, vacío significa hueco, sin propósitos verdaderamente que valgan la pena. A lo que salga, al ahí se va. No, Él es Dios y vive en nosotros, hermanos. El Espíritu Santo es el que actúa en nuestra regeneración.
conocido también de otra manera como el nuevo nacimiento. ¿Cuántos aquí nacieron de nuevo? A ver otra vez, ¿cuántos nacieron de nuevo? El que no está seguro de haber nacido de nuevo no es de Cristo probablemente y no tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu mismo, o sea, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Solo el que nace de nuevo puede ser hijo de Dios. Por eso Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice que a todos los que le recibieron vino, a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, formaron parte de la familia de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que muchos de nosotros podemos tener un padre en lo natural que está limitado. ¿Cuántos saben que nosotros como padres estamos muy limitados? Pero tenemos un Padre que es omnipotente, omnisciente, omnipresente y que además nos ha dado su Espíritu Santo para vivir en nosotros. Así que cuando nacimos de nuevo, el Espíritu Santo obró un milagro. Ese es un milagro. La regeneración es un milagro impresionante que no es visible así literalmente, porque en lo natural cuando nace un bebé está oculto en el vientre de su madre, aunque ahora con la tecnología pueden usar los ultrasonidos y ver más o menos y que su piernita y mira su naricita, se va a parecer a mí. Es una imagen de algo que puede ser y nace bien chato. Tú pensabas que iba a tener una respingada, ¿no? O a veces dicen es niño y es niña, o sea, es bueno, pero es una pequeña imagen de lo que es la realidad. Pero cuando nacimos en lo natural, cuando nace el bebé y se lo dan a la mamá o al papá, ya tiene la realidad. Ahora, en lo espiritual, cuando el Espíritu Santo obra en nuestro nuevo nacimiento, no es visible. Nadie puede agarrar y ver un bebé, porque opera ¿dónde? En nuestro corazón, en nuestro interior. Y en nuestra resurrección, ¿quién crees que va a estar obrando? El Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, también nos levantará a nosotros de los muertos. ¡Wow! Por eso yo creo que hoy en día, miren, es importante saber sobre el Espíritu Santo. Pero como en muchos lugares han hecho un show cuando hablan del Espíritu Santo, se han portado irrespetuosamente con el Espíritu Santo, han manipulado la obra del Espíritu Santo. Muchos han querido cerrarse a eso, pero es una realidad preciosísima para nosotros. Él sigue obrando en nosotros y a través de nosotros. Yo cuando llegaba a escuchar que le ordenaban prácticamente al Espíritu Santo, decía, es no conocer quién es el Espíritu Santo. Por eso yo te decía, ¿quién es? ¿Dios merece todo el respeto? Claro, el Espíritu Santo es Dios. Y cuando oramos al Padre, ¿cómo le decimos? Padre nuestro que estás, santificado sea tu nombre. ¿Y por qué algunos se dirigen al Espíritu Santo con una irreverencia y una falta de respeto impresionante? Cuando Él es santo. De hecho, su nombre es Espíritu Santo.
En Juan capítulo 3, el Señor tiene un diálogo con un religioso. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Y Nicodemo le hace una pregunta al Señor y el Señor va a lo más importante. Y le dice: Nicodemo, lo que tú necesitas es nacer de nuevo. ¿A cuántos les chocó algo cuando escucharon eso? A mí sí, porque pues era un incrédulo. Y no razoné como Nicodemo, sino simplemente decía: estos hablan de cosas locas. ¿Por qué? Porque no entendía. Porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede entender, al contrario, para él son ¿qué? Locura. Eso dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 2. Por eso cuando les compartimos a las personas, no pueden entender. Tenemos que orar y decirle al Señor que tu Espíritu Santo toque a esta persona, que tu palabra penetre y el Espíritu Santo haga que se entienda. Porque cuántos hemos argumentado y decimos: no, hombre, lo dejé ya, bien entendido. Y no, resulta que no. Yo lo digo por experiencia. Yo no entendía. Y me sonaba bien y decía: está bien. Yo les he platicado que Roxana, ella se convirtió el primer día que nos compartieron y ella empezó a querer más del Señor. Y me decía: oye, podemos ser un grupo aquí. Teníamos un departamentito de 46 metros cuadrados. Y ahí se juntaba la familia de ella principalmente. Pues la salita era un cuadrito ahí. Y no, pues que vamos a orar y de rodillas, no, pues le pegabas con el pial del otro, ¿no? Pero yo no estaba ahí. Yo llegaba al final. Decía: ya que esté acabando. Y lo que escuchaba decía, no lo entendía. Pero un día el Señor me prendió el foco por su Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que Él nos ilumina? Y entonces entendí. Y hay una expresión que siempre considero cuando le comparto a alguien. Quien nos compartía en principio, la tía de Roxana dijo: los que menos creí que se podían convertir son los que ahora sirven al Señor. Hablando de nosotros. ¿Por qué crees que tenía esa opinión? Porque vivíamos como bien nos parecía, haciendo lo que nos parecía agradable a nosotros y sin considerar al Señor nunca. Pero Dios es bueno, hermanos. ¿Sabes por qué estamos aquí? Porque Él fue bueno con nosotros, no porque nosotros hayamos sido muy buenos. No queramos atribuirnos nada. Es que yo sí no soy tan malo. Eres malo, eso dice la Biblia. No hay justo ni aún uno. Y si eso no lo sabe la gente, menos se convierten. Porque el que se siente justo en su propia opinión, ¿qué dice? No necesito, yo estoy bien. Pero acuérdate, el fariseo y el publicano, ahí los dos, en la hora de la oración: Señor, qué bueno que no soy como Isidro, qué bueno que no soy como fulano de tal o fulana de tal. Cuando debemos ver hacia adentro de nosotros. ¿Cuántos tienen conciencia? A todos nos dio conciencia el Señor. Así que no hay justo ni aún uno. Y el otro lo reconocía el publicano.
al que menos le daban posibilidades, a los publicanos. No, publicano que se vaya al infierno. Pero él se paró frente al Señor y dijo: reconozco que soy un pecador. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo, hermano. Hoy me voy a enfocar en estas cosas, pero él sigue tocando personas para sanidad también, dando dones. Pero hoy no me voy a meter a eso. Pero en la salvación Él obra. Mira, Jesús dijo: serán bautizados con él. La palabra bautizar, ¿qué significa? Sumergidos. O sea que vivimos en la esfera del Espíritu de Dios. Y hay varias palabras en los profetas. Métete en el río, no hasta los tobillos, no a las rodillas, no. Sumérgete en el río del Espíritu de Dios. Y entonces Jesús le dice algo a Nicodemo que es importante que entendamos. Lo que es nacido de la carne, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu Santo de Dios, espíritu es. Ese es el nuevo nacimiento. Porque nuestro espíritu estaba muerto, desconectado de Dios. ¿Y qué es lo que hace Él? Darnos vida espiritual nuevamente para poder tener comunión con el Dios Todopoderoso, con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto sucede cuando reconocemos nuestra condición y confiamos en la obra redentora de Cristo Jesús. Romanos 8, versículo 11 es muy importante que lo tengamos presente nosotros. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, fíjate, no está haciendo una afirmación, sino dice: y si el espíritu, es una postura de puede ser que sí, puede ser que no. Dice: si viven ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que espero que estés seguro, porque ve lo que dice el versículo 8. No, es 9. Mas vosotros no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de ¿qué? De Cristo, no es de Él. Y quiero que notes: Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Es un solo Dios, pero son tres personas. Así que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y Jesús dijo: el que me tiene a mí tiene al Padre. El que me tiene a mí tiene el Espíritu Santo. O sea, tenemos todo de Dios, hermanos, en Cristo Jesús. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y puede venir a la iglesia, sí, pero no es de Cristo. ¿Cuántos dicen: qué bueno que tengo el Espíritu Santo de Dios? Bueno, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe en todo, hermanos. Yo, ¿sabes qué es lo que pido cada vez que me paro a predicar? Que sea el Espíritu Santo el que me guíe. Yo estudio, obviamente,
Yo leo la Biblia, estudio, escudriño, pero Él me guía también en eso. Pero al momento de pararme aquí, muchas veces Él me va guiando en otras cosas. Es mejor hacer lo que Él nos dice que hagamos, a hacer lo que yo quiero hacer. Así que, para los que dicen, porque hay otras personas que dicen que es una fuerza solamente, que es un aliento y que le quitan la personalidad al Espíritu Santo. Pero la Biblia nos habla del Espíritu Santo. Dice que Él tiene voluntad, tiene intelecto, tiene una personalidad, tiene una sensibilidad. ¿Cuántos saben qué es sensible el Espíritu Santo? Una de las figuras que encontramos mostrándonos al Espíritu Santo es una paloma. Y una paloma es un ave muy sensible, que además es bonita, pero un águila es muy diferente, una gallina más diferente, o un gallo, pero una paloma la usan hasta como un símbolo de ¿qué? De paz. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Gloria a Dios. Pero pon atención en contristéis. A ver, a una lengua de fuego, que es una de las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, ¿se le puede contristar? A el aceite, que es otra de las figuras usadas para el Espíritu Santo, ¿se le puede contristar? No. A la silla donde está sentado se le puede contristar, pero a ti que estás sentado ahí, ¿se te puede contristar? Sí. Entonces es muy claro que el Espíritu Santo no es una fuerza o algo impersonal, es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Quiero que se entienda muy claro esto. No estamos tratando con una fuerza nada más. Porque dicen, recibirás poder. Sí, porque Él es también el Todopoderoso. Y con Él fuimos sellados para el día de la redención. Gloria a Dios. Mira, la Biblia dice que Él revela lo oculto, que Él enseña. Jesús dijo, Él les va a enseñar toda la verdad. Si quieres vamos a Juan capítulo 14, versículo 26. Fíjate lo que dijo Jesús, hablando del Espíritu Santo. Mas el Consolador, y eso me anima también muchísimo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos consuela en nuestras situaciones difíciles. Aquí dentro de nosotros y acá en la mente. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Te fijas la Trinidad involucrada en todo lo mismo? Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuántos se han encontrado con que muchas veces pues estás compartiendo con alguien y de repente dices cosas que ya ni te acordabas, de acuerdo a la palabra de Dios? Ahora, si no leemos, no lo va a hacer. Él nos recuerda lo que hemos leído, aprendido y escuchado. Y de repente dices, ay, pues de repente salió esto. Es el Espíritu Santo, hermano. O a veces te pone a orar por alguien, ¿sí o no? Es el Espíritu Santo, porque Él es el consolador y sabe que alguien necesita ser consolado.
Es más, Él intercede por nosotros, pero ya tenemos un intercesor en el cielo. Jesús es nuestro intercesor, nuestro mediador. Es nuestro abogado en el cielo. Pero tenemos dos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Romanos 8:26 dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces ni siquiera sabemos cómo pedir como conviene. Así que no solo se le puede contristar, dice, se le puede apagar, o sea, le damos rienda suelta a la carne. Y Romanos 8, lean Romanos 8. Es la batalla de la carne y el espíritu. Y los dos se oponen. Nuestra carne a veces está muy fuerte todavía. Le das muchas carnitas, mucho chicharrón, mucha tortilla, mucho pan, mucho todo eso que le damos, mucha tele, mucho internet, mucho. Y la carne, ¿qué hace? Se fortalece con todo eso. Muchas pláticas insanas, muchas prácticas insanas, muchos pensamientos. Ahí le estamos dando a la carne. Y al espíritu, ¿con qué hay que darle? Con la palabra de Dios, para que sea más fuerte. Y hay una lucha, pero el espíritu nos dice, no está bien, y tú, es que me gusta. ¿Qué tiene de malo? Y empieza la argumentación, ¿no? De que hoy en día es mucha más. Antes uno le discutía a los papás, decía, haz esto, ¿y qué hacía uno? Porque si no, así te iba. Bueno, al menos a mí, ¿no? Y ahora, ¿pero por qué? ¿Y por qué no mejor así? ¿Y por qué no mejor mañana? Y que empieza una argumentación impresionante. Y con el Padre pareciera que hacemos lo mismo. Ahora, ¿se le podrá mentir al Espíritu Santo? Sí. No, obviamente Él sabe toda la verdad, pero tratamos nosotros. Así es la carne. Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira, acuérdate. Una vez di una predicación hace años y ahora en enero que nos reunimos varios pastores, un pastor me dijo, no se me olvida el zafirazo. Así le titulé. Porque, ¿qué pasó con Ananías y Zafira? Parecía que eran muy generosos y que estaban dando para la necesidad de los hermanos. Y sí estaban dando, pero ellos dieron a entender que estaban dando todo lo que habían recibido en la venta de esa propiedad. Porque otros hermanos vendían sus propiedades y llevaban el dinero y decían, pues, si alguien no tiene que comer o qué vestir o dónde, para eso es. Y ellos también, pero dijeron la mitad nada más y decimos que fue todo. ¿Y qué le dijo Pedro a Ananías? ¿Por qué puso Satanás en tu corazón mentir al Espíritu Santo? Y a veces nos hacemos, como dicen los jóvenes hoy en día, coco wash. No está mal, no está mal, no está mal. Y le mentimos al Espíritu Santo. No estoy tan mal, ese tan mal ya. Ahora, ¿se puede blasfemar al Espíritu Santo? Eso dice la Biblia. Cuando Jesús estaba sanando y echando fuera demonios, dijeron, por Belcebú echa fuera los demonios. ¿Era Belcebú el que estaba obrando en Cristo Jesús? Era el Espíritu Santo de Dios. Porque Lucas 4, si tú lo lees, dice, cuando inició el ministerio Jesús, por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado, ¿con qué lo ungió? Con el Espíritu Santo. Por eso Jesús decía, lo que yo hago no lo hago en mi nombre, ni como yo quiero,
lo que el Padre me dice que haga, eso hago, y el Espíritu Santo obra en todo esto. ¿Cuántos saben que ellos no son, yo hago esto, yo hago aquello? Es una unidad. Jehová nuestro Dios, uno es. No piensa una cosa el Padre y otra el Hijo y otra el Espíritu Santo. No, van en la misma dirección. Ahora, quiero entrar un poquito. ¿Está claro quién es el Espíritu Santo? Y hay muchísimos más pasajes que no se puede, tendríamos que durar un año, yo creo. Pero ahora, ¿y qué con el hombre? El Espíritu Santo. Juan 16 habla de la obra del Espíritu Santo. Versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Cuántos saben que él es la verdad y habla con la verdad siempre? Habló con la verdad siempre. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Y él aquí estaba limitado por un cuerpo. En ese tiempo todavía no había sido glorificado tampoco. Y dice, les conviene que me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. El Espíritu Santo vino hasta que Él llegó otra vez a su lugar de honra y de gloria, al trono celestial. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí debemos poner atención todo el contexto. ¿De qué pecado en particular está hablando aquí el Señor? De pecado por cuanto no creen en mí. La incredulidad en Jesús es un pecado. Es un pecado que lleva a la gente al infierno, a la muerte, a la separación eterna de Dios. Y como he dicho en otras ocasiones, no quisieron nada con Dios y van a terminar lejos de Dios, sufriendo eternamente. Esto es algo terrible, hermanos. Es algo estremecedor. Y el Espíritu Santo señala que la incredulidad es un pecado, porque de ese pecado en particular convence muchas veces. De justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El príncipe de la potestad del aire, el cual opera en los hijos de desobediencia, no en nosotros. En nosotros opera el Espíritu Santo de Dios. Así que, como te decía, el hombre natural está oscurecido y no ve nada en la palabra de Dios ni en las verdades espirituales hasta que ha sido despertado por el Espíritu Santo. No había nada en Jesús que impidiera a alguien que creyeran en Él. ¿Se portó mal Jesús? ¿Hizo algo malo? ¿Tenía un mal testimonio? No. La misma Biblia dice que solo anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos, liberando a los que estaban encadenados por el diablo. A eso vino. Y no le creían. Y lo veían. Mira, esto del hombre natural no ve nada, es como el ciego de Juan capítulo 9, que nació ciego. No porque hubiera pecado él ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifestara. Y el Señor le regresó la vista.
¿Y cuál fue la expresión de este ciego cuando lo seguían hostigando y preguntando, ¿quién te regresó la vista? Y él decía, el que dicen que es el Cristo. Y al final como que se cansó y dijo, miren, yo una sola cosa sé, que antes no veía y ahora veo. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Yo antes no veía nada de lo que dice la palabra de Dios como bueno para mí. No veía nada bueno en todo lo espiritual, pura carne. Pero ahora veo, porque el Espíritu Santo obró en mí y me convenció de ese pecado. Y he confiado en Jesús hasta el último día de mi vida. Y quiero servir a Jesús con todas mis fuerzas hasta el último día de mi vida. Cuando Pedro predicó su primer sermón ahí en Hechos capítulo 2, después de la venida del Espíritu Santo, si tú te fijas, no les menciona todos sus pecados a los judíos. No les dijo, ustedes son unos mundanos, unos inmorales, porque lo eran, sí o no, unos codiciosos, unos avariciosos. No les habló nada de eso. ¿De qué dónde puso el dedo? El pecado del que los acusó fue haber crucificado al Señor de gloria, no haber creído en Él, porque lo crucificaron. ¿Por qué? Porque no creían en Él. De haber rechazado al Señor Jesús como el Mesías que había venido. De eso los acusó. Y mira, el que rechace a Jesús va a pagar todos sus pecados, pero la puerta de entrada a ese castigo es la incredulidad. Alguien dijo, la incredulidad es como la madre de todos los pecados, porque el que dice no hay Dios, vive como quiera, a su manera, como decía aquel cantante. Y hoy en día muchos viven así, aún muchos que se dicen cristianos viven a su manera, pero con eso demuestran que no son cristianos verdaderamente. Porque si el Espíritu de Cristo mora en ellos, Él nos redarguye, Él nos jala el freno. ¿Cuántos dicen, Señor, jálame más el freno? ¿Qué hace un caballo cuando le hace el jalón al freno? Patina, se sienta. Eso hacen los charros. Es una de las suertes charras. Corren con el caballo a toda velocidad y de repente le dan el jalón y se sienta. Es algo impresionante. Todavía se derrapa un poquito, pero hasta ahí llegó. Yo le digo, Señor, dale. Al que decide no creer en Él, como dice Romanos 1, como no reconocieron a Dios, ni le dieron gloria, ni le dieron gracias, Dios les soltó la rienda. Dios mismo los entregó a sus pasiones vergonzosas y a sus pecados. Y yo le digo, nunca pase eso en mi vida, ni en cada uno de mis. Jálales hasta que le salga sangre. Porque así sale cuando al caballo le das, lo lastima y le sale. Prefiero que me salga sangre ahorita y no después andar allá sufriendo más. Porque Él lo hace para que no suframos más de la cuenta, hermano. ¿Cuántos dicen gracias a Dios por el Espíritu Santo? Así que Pedro no gastó tiempo en todo eso, borracho, parrandero, jugador, peleanero, etcétera, mujeriego. No, dijo, ustedes no creyeron en el Mesías que vino del cielo. Y eso es lo que hace la gran mayoría de gente, ¿sí o no? No, yo mi religión y yo creo en fulanito, sutanito y tengo mi Cristo negro, mi Cristo blanco, mi Cristo concorvado, al Cristo. Hay un solo Cristo. Y la única imagen que tenemos es lo que dice la Biblia: molido fue por nuestros pecados. Era irreconocible. Y era judío, así que era el prototipo de un judío. Pero bueno,
Versículo 36 de Hechos 2 les dice, después de acusarlos de no creer en Jesús y haberle crucificado: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se conmovieron, aquí compugieron, se conmovieron en sus entrañas de corazón. O sea, todo acá se les, ¿qué hicimos? Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y yo digo, Señor, que pregunte la gente, ¿qué hago? ¿A cuántos les gusta cuando alguien te dice, bueno, sí entendí, ¿qué hago? Y ahí está una respuesta correcta. Arrepiéntanse ¿de qué? De todos tus pecados. Hay de muchos que no me acuerdo, no, pero lo que cuenta es la intención de tu corazón. Dios sí lo sabe y sabe que sinceramente estás dolido por lo que lo has ofendido. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Perdón de pecados. Y ya hablamos de eso hace 8 días. Sin Cristo no habrían sido perdonados nuestros pecados, estaríamos muertos para siempre. Y recibirán el don de ¿qué? Primero es el perdón de pecados. Nadie que no se haya arrepentido de sus pecados primero y pedido perdón y confiado en Jesús puede tener el Espíritu Santo, porque primero es el perdón de pecados y después recibirán el don del Espíritu Santo de Dios. Dale un aplauso al Señor. Versículo 40 de Hechos 2 les dice, sigue diciendo Pedro: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. ¿Cómo es esta generación en la que vivimos? Perversa y maligna también, cada vez más. Cada vez más nos parecemos a la generación de los días de Noé. Y el llamado hoy en día es: sean salvos, porque esta perversa generación no va a ser ahogada como en los días de Noé. Va a ser destruida con fuego. Al final todos serán destruidos con fuego. ¿Es terrible o no? Y el Espíritu Santo era el que impulsaba a Pedro y a los demás apóstoles. ¿Y por qué nosotros nos quedamos sentados? Porque hemos contristado al Espíritu, hemos apagado al Espíritu. Hemos hecho lo que nosotros, no lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Pablo le decía a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Y nosotros, ¿qué hemos hecho con los dones que Dios nos ha dado? A la bodega allá de lo más escondido. No los dejamos salir. Échale fuego. Ora, lee la palabra, comparte la palabra y ese don va a empezar a notarse claramente. Y no estoy hablando solo de tocar no. Estamos hablando, ¿qué hacía Timoteo? Enseñaba, predicaba, oraba, etcétera. Así que la incredulidad es la madre de los pecados y produce nuevos pecados. Pero la fe en Jesús es el remedio para los pecados. Es la sanidad del alma, del espíritu y de todo lo demás. Así que solo el Espíritu Santo nos revela lo terrible que es el pecado. Y todos tenemos el Espíritu Santo, si eres cristiano.
nacido de nuevo. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Los que son míos, dijo Jesús, estarán donde yo estoy. Voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Cuántos van a estar allá? Allá nos vemos, hermanos. Puede ser que dentro de poco tiempo, porque yo creo que el Señor viene por su iglesia pronto. Amén. Ponte de pie. Seguimos la próxima semana.